Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Ya hay algunos hermanos algunas familias que ya están conectadas y bendecimos el nombre del Señor por eso. Saludos a hermana Evelyn allí y a las nenas. Un saludo fraterno. El Señor, hermano, está con nosotros. El Señor ha sido fiel, no nos ha dejado. Su amor y su misericordia siempre nos ha alcanzado y nos ha envuelto. Amén. Así que solo ya puedo ver, algunas personas más están conectadas, pero no alcanzo a distinguir, hermanos. Pero si usted puede mandar ahí un mensajito, hermano, pues mandando un saludo para yo ubicarlo aquí, hermano, en la pantalla, pues para nosotros va a ser de mucha bendición. Así que mientras se siguen conectando los hermanos, vamos a orar en esta hermosa noche. Una noche donde el Señor nos permite volvernos a conectar. Sabe que la semana pasada no estuvimos transmitiendo derivado a la actividad de alabanza que nuestra iglesia central mantuvo durante la mitad de la semana, y estuvimos conectados y fue de mucha bendición. Así que vamos a orar y a iniciar nuevamente con nuestros discipulados. Amén. Vamos a orar, me acompaña usted a orar. Hermanos, hay peticiones. Hermana, vamos a orar por hermana Rafita, está en recuperación, tuvo un inconveniente allí, hermano, tiene un inconveniente por el tema de la anestesia, pero vamos a orar para que el Señor siga haciendo la obra perfecta. Amén. Vamos a orar también por un familiar de hermana Vero que fue operado, es un joven que fue operado de la columna, y pues vamos a orar por su recuperación. Amén. Hermana Mari, bendiciones ahí a las nenas también. Bendecimos al Señor por la vida de ustedes. Se está conectando también hermana Surama, hermana Ilvi. Amén. Esas son las personas las familias que puedo divisar. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control, el tiempo, que Él pueda administrar nuestras vidas en esta noche. Amén. ¿Me ayuda usted a orar? Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido maravilloso, nos has sostenido, has tenido el cuidado de nosotros. Y hoy una vez más nos acercamos a tu trono para desprender virtud. Nos acercamos a tu trono, Señor amado, para alcanzar misericordia, para que tú extiendas tu cetro de misericordia a nuestras vidas. Hoy, Señor amado, venimos clamando por las diferentes necesidades, por las necesidades de tu pueblo, Señor, por la vida de hermana Rafita. Regula, Señor amado, toda situación, todo estorbo del enemigo sea quitado de su vida, Señor amado. Por favor, pasa todo ese efecto de la anestesia sobre su vida, purifica, limpia, Señor amado, sus pulmones, todo su ser, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por este joven, familiar de hermana Vero, que fue operado. Por favor, ten misericordia, restituye, Señor, restaura esa vida, Padre, y por las diferentes necesidades de mis hermanas y las familias que están conectados, de mi hermana Mari, de mi hermana Evelyn, de mi hermana Surama y de todas las personas que se están conectando y que se irán conectando, Señor. Por favor, misericordia, lo que clamamos en esta noche. Te pedimos que tú, Señor amado, obres de una manera especial. Sé que hay planes de bendición, sé que hay planes, Señor, pero también sabemos que el enemigo se levanta con poder. El enemigo, Señor, se levanta en contra de tus hijos, pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así dice tu palabra. Tomamos esa palabra, tomamos esa promesa en nuestras vidas y te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, para quien es la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Amén y amén.
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir, hermano, nuestra serie de estudios de discipulado. Bendiciones, hermano Pollito. Saludos ahí a hermano Limber. Me imagino que ahí están todos los hermanos Villatoro, pero qué bueno, hermano. Vamos a seguir estudiando. Usted sabe que hemos estado hablando sobre los 7 rociamientos. Vimos, hermano, el primer rociamiento o el primer eslabón, que significa el creer, y ahí estuvimos hablando sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos sobre la fe, hablamos sobre el arrepentimiento, hablamos sobre la conversión y temas, hermano, de doctrina básica. Hoy, hermano, vamos a subir un escalón. Hoy vamos a seguir, hermano, con la segunda ministración, con el segundo rociamiento a nuestras vidas, que eso es lo que nos va a permitir, esos eslabones, hermano, el poder ir creciendo en el Señor. Y hoy vamos a empezar a estudiar temas relacionados al bautismo en agua. Amén. Hoy el tema se llama el bautismo en agua. Y vamos a ir viendo, hermano, estudiando significado, textos, requisitos, hermano, y todo lo que conlleva al bautismo, que es un paso importante, un paso fundamental. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha tenido la experiencia de Cristo, haya nacido o haya entrado en su corazón, hermano, tiene la necesidad de ser bautizado. Es un paso importante, es un paso de decir, yo estoy comprometido, yo he creído, yo quiero ser discípulo. Ese es un paso, hermano, de crecimiento. Es anormal, hermano, si se puede decir de esa manera, una persona venga, acepte, reconozca a Cristo como su Salvador, pero que allí se quede. No, hay más. Hay un coro que se cantaba hace muchos años, hermano, y decía, y en Él hay más, mucho más, cada día hay más. En el Señor siempre hay. Tomo las palabras de un siervo de Dios que nos cubrió un tiempo, hermano, y él decía, nadie está tan cerca de Dios que no se pueda acercar otro poquito. Tenemos que acercarnos, tenemos que ir creciendo, hermano, en la vida del Espíritu, en la vida de Cristo. Es la vida del cristiano. No es simplemente el haber creído, levantar la mano y que haya orado, haya hecho una confesión y ahí se quede. No, hermano, es un crecimiento. Y hoy vamos a empezar a ver un poquito, hermano, el tema, por ejemplo, del bautismo. Vamos a hablar sobre la oración eficaz, vamos a hablar sobre el ayuno, vamos a hablar sobre la sujeción. El bautismo nos abre esas puertas dimensionales, esas puertas de crecimiento en nuestra vida. Y para empezar, hermano, entonces el bautismo en agua, vamos a empezar diciendo, hermano, que vamos a abrir nuestra Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 16, en su versículo 15 y 16. Amén. Es interesante un punto, hermano, que yo les voy a comentar en esta oportunidad. El Señor Jesús, este designio o esta instrucción que Él nos da, lo da ya resucitado. Ese es un punto bien interesante que más adelante vamos a ver. Dice, y les dijo, usted sabe que ya estaba en el capítulo 16, inicio nos habla de la resurrección, cómo se le apareció a María Magdalena, cómo se le apareció a sus discípulos, la gran comisión y después la ascensión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ese es, hermano, como dice, la gran comisión. La gran comisión es ir y predicar por el evangelio a toda criatura. Ya se dio cuenta que no dice a todos sus hijos. Por eso no todos somos hijos de Dios. Hay hijos y hay criaturas. Los que ya somos hijos, los que creemos que ya somos hijos, el trabajo es ir a predicar a las criaturas que todavía solo tienen un Dios, solo tienen un Dios creador. Predicarles el evangelio para que reconozcan que tienen un Padre. Amén. Pero el 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Él ya había muerto. Recuerdes, hermano, que al resucitar nuestro Señor Jesucristo, allí empieza la nueva dimensión, la nueva era de la iglesia. Amén. No es tanto, usted sabe que cuando se habla antes de Cristo y después de Cristo, que aún la historia está marcada, muchos toman, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que
el partir de aguas, como se dice, el final de un ciclo y el inicio de un ciclo no es tanto en su nacimiento. Yo creo, hermano, que es en su muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección nos marcan, hermano, un inicio y un final. El final de la ley y el inicio de la gracia, porque es por su muerte, no es por su nacimiento, es por su muerte. Entonces ya el resucitado empieza y dice, hay que predicar, hay que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado, será salvo. Entonces, hermano, yo quiero entender o quiero trasladar esta parte de que no es nada más levantar la mano el que me hace salvo. Tengo que cerrar el círculo del nuevo nacimiento. Hay un arrepentimiento, hay una conversión y empieza el proceso del nuevo nacimiento. Pero yo quiero, hermano, compartir. El nuevo nacimiento da luz, o la salvación viene y da luz hasta el momento que nosotros somos bautizados. Pero el que no crea será condenado. Por eso la misma palabra en el libro de Romanos dice que la luz vino al mundo, dice. Pero el Señor vino a la tierra, vino a este mundo, no a condenar, sino a salvar. Amén. Pero es aquel que crea o no crea, el que ame o no ame, es el que se va a salvar o a condenar. El Señor ya vino a morir, derramó su sangre, entregó su vida, dio su vida, y entonces hoy es el camino que nosotros debemos accionar. Estamos sobre el camino, pero tenemos que empezar a caminar. Entonces es interesante hacer un pequeño resumen, hermano, que usted sabe que los israelitas, hermano, tenían costumbres. Ellos tenían un culto, tenían una tradición. Y usted sabe que el Señor, cuando le revela a Moisés el tabernáculo, a David, etcétera, es interesante la forma de cómo hablan y cómo el Señor enseña. Fíjese que primero está el altar del sacrificio, que nos habla de la sangre de Cristo, nos habla, hermano, de su muerte. Amén. Pero enseguida estaba el lavacro, que es agua, que era el tema que le llamaban ellos los lavamientos. Entonces, eso nos está hablando de una muerte y de un bautismo. Y aún la palabra habla que el pueblo de Israel fue bautizado, dice también. Amén. Entonces, me llama la atención porque ellos sabían, entonces, hermano, los israelitas sabían acerca sobre la enseñanza de los lavamientos. Ahora, ¿por qué le decía esto? Porque Juan fue enviado para bautizar. Pero ahora le pregunto, ¿el bautismo de Juan será el mismo bautismo de la iglesia? Porque si usted se recuerda, hay una parte de la escritura donde el apóstol Pablo encuentra a unos hombres y le dicen, ¿ustedes por qué bautismo fueron bautizados? Ellos dicen, por el bautismo de Juan. ¿Será que el bautismo de Juan es el mismo bautismo de Cristo que está enseñando ya después de resucitado? Porque, hermano, tenemos que entender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo cerró y abrió paréntesis. Y yo pude encontrar algunas diferencias, hermano. Parece que lo encontré aquí. Hechos 19, permítame, hermano. Yo le voy a leer este pasaje. Hechos 19, 3. Yo estaba diciendo que era 13, pero no. Entonces, permítame. Sí, el 19:1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, Pablo, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría. Amén. Después de él, es decir, en Jesús. Cuando dice, y ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después, y Pablo les impuso las manos
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ah, ya se dio cuenta. Entonces, el bautismo de Juan, como dice la Escritura, es diferente al bautismo de Cristo, el bautismo en agua en Cristo, porque hay diferencias. Juan predicaba que iban a creer en aquel que venía, pero ya Pablo y el Señor Jesucristo dicen, no, así los van a bautizar porque yo ya resucité. Entonces yo encontré algunas diferencias, hermano, entre los bautismos, que el bautismo de Juan es antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el bautismo de la iglesia hoy es después de la muerte del Señor. Amén. El bautismo de Juan era para confesar pecados. Ahora, el bautismo que la iglesia debe de practicar hoy es para morir al pecado. Juan era para arrepentimiento y el de Cristo es porque se ha creído. Amén. Entonces, es interesante, hermano, ver que aún el bautismo hoy, entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo, hermano, al final, la definición de bautismo en agua o del bautismo dice, de una voz griega, ¿sí? Que tiene estos significados. Uno es baptisma, y denota la inmersión, o sea, la introducción de una persona en el agua. Y hay otra voz que se llama baptizo, que significa sumerger y emerger. Se define entonces el bautismo de agua como el acto donde el creyente en el Señor, por la acción de un discipulado del Señor, dice, y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, entonces es interesante ver que el bautismo es un tema de ser sumergido y de ser emergido para muerte del hombre de pecado. Es un acto de fe. Por eso, hermano, usted sabe que nosotros no creemos en el bautismo de rociamiento, ¿verdad? De aspersión. O que solo moje una mollerita. Ese no es el bautismo que el Señor Jesucristo dejó instituido en la palabra. Y después, el perito y arquitecto de la iglesia, que es Pablo, enseña. Porque si usted se va conmigo a Romanos, ya en Romanos capítulo 6, hermano, empezamos a notar, hermano, los no requisitos, sino la forma. Viene Pablo y empieza a enseñar, porque usted sabe que Pablo vino y lo que vino a hacer fue a sentar doctrina. Y dice Romanos 6, muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, de ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cómo se muere al pecado? A través del bautismo en agua. ¿Y cómo viviremos aún en él? Amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, aquí Pablo ya está describiendo que el bautismo en Cristo, el bautismo en agua en Cristo, que es el bautismo para la iglesia hoy, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es, hermano, para sepultar el pecado. Es, hermano amado, para morir al pecado. Por eso ahí se muere al pecado y se nace de nuevo. Amén. Entonces es interesante ir viendo, hermano, cómo el Señor viene y anuncia que es el bautismo, es algo importante en la vida del hombre. Amén. Si usted se va conmigo a Colosenses, hermano, Colosenses, en su capítulo 2, vamos a ver qué dice Colosenses. Aquí está, Colosenses.
Capítulo 2 y versículo 9 dice la Escritura, porque toda la plenitud, la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Entonces, hermano, el bautismo de la iglesia, el bautismo en agua, el significado hoy es morir al pecado. Amén. En el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermano, es interesante ver cómo el Señor hoy nos enseña, el Espíritu Santo, hoy a través de esta escritura preciosa nos dice que el bautismo es necesario en la vida del hombre, en la vida de la mujer que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Porque aquí la palabra me está diciendo, después de resucitado el Señor dice que crea, sea bautizado y va a ser salvo. Entonces, dejó una pregunta en el aire. ¿Será que aquel que solo ha creído y no ha sido bautizado será salvo o no será salvo? Aquí me está diciendo que va a ser salvo si es bautizado. ¿Por qué? Porque empieza, ahorita el primer eslabón que vimos fue el creer, y todos creemos, ¿verdad, hermano? En cierta manera, pero ya cuando estamos subiendo a un peldaño más, estamos recibiendo una administración más, estamos profundizando en la vida del Señor, estamos profundizando en la vida del Evangelio, nos damos cuenta que tenemos que morir. ¿Por qué? Porque tenemos que resucitar a una nueva vida. Por eso la palabra dice, somos sepultados en Cristo. Pero también vamos a ser resucitados porque en fe, hermano, el Señor nos ha resucitado y nos ha introducido a un mundo de luz. Entonces, es interesante ir viendo esas definiciones, hermano. Y, por ejemplo, en Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, que se habla arrepentidos. ¿Sí? Y bautícense para que sean perdonados. Y al ser perdonados nuestros pecados, hermano, y somos muertos al pecado, entonces somos salvos. Hermano, es interesante que hoy, hermano, a veces las personas no están siendo discipuladas y lo que menos quieren es ser bautizados. Pero, ¿qué significa entonces el bautismo en agua? Nosotros podemos decir, según Hechos 22:16, hermano, que es la primera administración que viene al alma. Porque hay, hermano, el ser bautizado también lleva que nuestra alma reconozca la necesidad de morir al pecado. Eso es lo más interesante. Si estamos hablando de sumerger y emerger, hermano, habla de sepultar cuando estamos siendo sumergidos, sepultar y el sepultar el cuerpo, hermano, de pecado. Y también ahí nos estamos hablando de identificarnos con la muerte de nuestro Señor, y emerger es igual a resucitar, de volver a la vida, pero a una vida diferente. Amén. Por eso lo que acabamos de leer en Colosenses, ¿verdad? Pablo dice, ignoráis que todos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Pues en el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, dice, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros podamos andar en novedad de vida. Amén. Hay a veces, hermano, preguntas que le hacen a uno con respecto al bautismo, y dice, hermano, ¿qué requisitos debemos de tener para ser bautizados? Creo que muchos tienen algunos conceptos y unos dicen, hermano, fíjese que usted tiene que recibir 6 meses enseñanzas y tiene que entender. Pero si vamos a la Escritura, yo creo, hermano, que hay 2 requisitos esenciales.
Y es un requisito esencial, hermano. El primero es creer en el Señor Jesucristo. Ese es el primer requisito. Y el segundo, que hay agua suficiente para sumergirlo a uno, ¿verdad, hermano? Respeto, hermano, la doctrina o los principios o la forma de trabajar de algunas iglesias que hablan de que tiene que pasar 6 meses. Pero ahora yo hago una pregunta. Si alguien acepta hoy y quiere ser bautizado, por ejemplo, mañana, hermano, yo necesito bautizarme. Y no, hermano, es que usted tiene que esperar 6 meses. Y antes de los 6 meses la persona fallece. Se me ocurre un caso hipotético. La palabra del Señor dice que cree y sea bautizado será salvo. ¿Qué pasará? ¿Por qué le digo yo eso? Porque la pregunta es ¿qué requisitos hay? Y el primer requisito, y creo yo que esencial requisito, es creer. Por eso el que crea y fuera bautizado. Nadie puede bautizarse si no ha creído, porque solo se va a echar un chapuzón. Hay que creer, hay que estar convencido. Hermano, hay que tener ese sentir de creer, hermano, de confiar. Fíjese, hermano, en Hechos habla sobre la vida de un eunuco. Se sabe que este eunuco dice que había ido a Jerusalén por los rituales que se hacían en ese entonces, e iba de camino, iba leyendo las escrituras, y si no estoy mal, iba leyendo el libro de Isaías, y Felipe fue trasladado, transportado, hermano, así telepáticamente, diga usted, y aparece a la par, dice, de este eunuco, y decía, ¿quién me podrá explicar? Y entonces Felipe le explica, porque era un pasaje que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, y él le dice, se cumplió esa profecía, fue el que murió en la cruz del Calvario, etc. Y viene el eunuco y cree. Pero mire qué interesante, porque el eunuco tuvo la necesidad en ese momento de ser bautizado. Y la pregunta que hace el eunuco es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hubiera podido decir Felipe, es que no tenés membresía, es que tienes que recibir 6 meses de doctrina. No, ¿qué le dice? Felipe le dijo, eso está en Hechos 8:36, si crees de todo tu corazón, bien puedes. El requisito esencial para ser bautizados es creer. Y bendito el Señor, usted y yo hemos creído. Por eso hemos sido bautizados, Señor, en fe. Amén. También habla, hermano, en algunos otros pasajes, por ejemplo, cuando Pablo, si no estoy mal, estaba predicando y un centurión, hermano, acepta a él y toda su casa, y dice como 3 de la mañana, los estaban bautizando. No hay un tema, hermano, como le digo yo, respeto si alguna congregación o alguna misión tiene que pasar un tiempo, bueno, es respetable. En la iglesia, hermano, cuando alguien acepta, pues se le hace la invitación, y si no, pues se trata la manera de hacer charlas, pero tampoco de 6 meses, ¿verdad, hermano? A la semana, 2 semanas, no motivar, sino, hermano, pedirle al Señor que se le pueda hacer revelado la necesidad de ser bautizado. Y otro requisito, quizá, hermano, también que podríamos hablar es que haya suficiente agua. Porque según Hechos, en su capítulo 8:36, vamos a ver Hechos 8:36. Dice la escritura, hermano amado, 8:36, y yendo de camino llegaron a un lugar donde había agua, dice. Eso es, y estamos hablando, hermano, de el eunuco, ¿no? Y dice, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Amén. Ya se dio cuenta entonces, hermano, que nosotros tenemos esa bendición.
Ahora, estamos hablando que es un paso importante, que nos va a abrir una puerta dimensional, que nos va a abrir la puerta al discipulado, nos va a abrir la puerta a una oración eficaz, que nos va a abrir una puerta y vamos a ir entendiendo la sujeción, el ayuno y muchos temas que vamos a ir desarrollando, hermano. Yo le podría decir qué beneficios hay por el bautismo, porque van a haber, hermano, beneficios. Amén. Fíjese que viendo, hermano, estudiando la escritura, el primer beneficio que encontramos al ser bautizados es que dice abolir legalmente el cuerpo de pecado, según lo que nosotros vimos, según Romanos 6:6. Amén. ¿Qué más? Según Romanos 6:6. Según Romanos, si quiere vayamos, leámoslo para poder ir entendiendo y comprendiendo y tener un mejor panorama. 6:6 dice la escritura: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Con el bautismo, hermano, se quitan derechos. Eso es bien importante, hermano. Dice, porque el que ha muerto, el que se ha bautizado, ha sido libertado del pecado. Hay un tema de liberación, hermano, es de libertad. Es que muere el cuerpo de pecado. Otro aspecto importante, según el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, hay una abolición del pecado en nuestra muerte, se quitan derechos, pero también se abre la puerta dimensional de empezar a vivir para Cristo. Yo creo que eso es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, que nuestra vida, a través de esa administración, podamos empezar a vivir para Cristo. Romanos 6:13 dice, el 12, por tanto, no reine el pecado en vuestros corazones, en vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque ya fue quitado el derecho, para que no obedezcáis más su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Entonces, aquí podemos nosotros empezar a notar, hermanos amados, de que el bautismo nos abre unas puertas, muchas puertas, nos mete a otra dimensión. No solo es abolido el pecado, es quitado los derechos, ya no somos esclavos del pecado. Empezamos a vivir para Dios. Y hermano, nos dan, hermano, ese derecho también de que nuestros miembros de nuestros cuerpos sean ya instrumentos de justicia, no de iniquidad. Porque se le ha quitado el derecho al pecado. Amén. Eso no está diciendo que ya no tengamos pecado, sino se le han quitado el derecho. Ya no tiene el derecho el pecado, porque ahora somos de Cristo, porque hemos muerto al pecado. El tema es de que como no tenemos una vida espiritual, no tenemos una vida del espíritu, viene y se empieza a debilitar el espíritu en nuestra vida y le alimentamos mucho a la carne y la carne empieza a florecer nuevamente. Se le empiezan a dar derechos a la carne nuevamente. Romanos 6:14 nos habla, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no está bajo la ley, sino estamos ya bajo la gracia. Ese es el paréntesis que yo le digo, cerró el paréntesis de la ley y abre el paréntesis de la gracia. Y ahí empieza el bautismo de la iglesia en Cristo, que es para, hermano, morir al pecado, para que el cuerpo de pecado sea muerto. Eso es interesante. Entonces, aquí está hablando, si usted puede leer en su casita, hermano, Romanos capítulo 6, lea todo el versículo, todo el capítulo. Habla cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el 14, hermano, nos habla de que entonces, el 14, porque el pecado no tendrá dominio. Mire, se le ha quitado el dominio al pecado. Por eso lo importante, hermano. Sobre nosotros, pues no estáis ahora bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Colosenses 3:1, hermano. Si usted se va conmigo a Colosenses, en su capítulo 3,
en su versículo 1 nos habla también. Oiga qué dice. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nadie que no haya resucitado, para poder resucitar, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se tiene que tener antes? Se tiene que morir. Nadie puede resucitar si está vivo. Tiene uno que morir para resucitar. Cuando usted dice que fulano resucitó, o sea, se había muerto y resucitó. En otras palabras, aquí me está diciendo la escritura, después de haber muerto al pecado, hemos resucitado, entonces vamos a empezar a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque hemos nacido a una novedad de vida. Y eso es interesante, hermanos, y el evangelio es glorioso. El evangelio, hermano, es de ir aprendiendo de sometimiento, hermano, de intimidad, de búsqueda constante. Otro aspecto que podríamos ver, entonces, el que es nacido, el que ha resucitado, murió y ha resucitado en Cristo, a través del bautismo de agua en Cristo, empieza a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No solo las busca, el versículo 12, pone la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es interesante. Pone su mirada, dice la escritura, su mente está ocupada en las cosas celestes. Su mente no está ocupada en las cosas terrenales. Ciertamente estamos en la tierra y la palabra nos dice, Señor, cuídalos porque están en la tierra, pero no son de esta tierra. Lógicamente hay cosas que hay que hacer, que hay que trabajar, etcétera, pero que nuestra mente no esté ocupada al 100 en las cosas de la tierra. Tenemos que estar ocupados en las cosas celestes. La mente ocupada. Amén. Vamos a ver otro aspecto, hermano. En Primera de Pedro, en su capítulo 3, nos habla otro beneficio interesante. Primera de Pedro, en su capítulo 3:20, dice la escritura, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, 1 Pedro 3:20, sí, hermano, durante la construcción del arca, en las cuales unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. El agua salva, entonces. No que salve, hermano, sino es un proceso para morir y resucitar. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Termina el ciclo, porque el que salva es Cristo, ¿no? No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Lo que estamos diciendo, hermano, en este bautismo es, Señor, por favor, te suplico, crea en mí una nueva conciencia, una buena conciencia. Usted sabe que el salmista dice, no apartes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Él estaba apelando, cambia mi corazón, transforma mi vida. Amén. Entonces, hermano, todo esto nos ayuda. Juan 3:5 nos habla, hermano, de que vamos a poder entrar al cielo. Vamos a verlo. Juan, hermano, 3:5. A ver qué dice. Y Jesús le respondió, en verdad os digo que el que no nace del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hermano, mire, si usted, hermano, asiste a una iglesia, o aún puede hacer que sea miembro de nuestra iglesia y no sea bautizado, es el tiempo. Si usted me dice mañana o pasado, hermano, quiero que me bautice, vamos, hermano, acabamos de encontrar una catarata con mis hijos, un par de veces hemos publicado y fuimos hace unos días, hermano, hace unos 8 días fuimos y hay una poza que llega arriba a las rodillas, agua cristalina, ahí vamos a hacer el bautismo, lo vamos a ir a bautizar, lo vamos a sumergir y lo vamos a emerger. Vamos a ir a sepultar al viejo hombre, porque es importante, es necesario, hermano. Porque la misma palabra dice, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Mire,
Interesante. Entonces no es solo salvo, no puede entrar. O sea, hay que ir viendo también ese tema de los tiempos, hermano. Según Romanos, hermano, 6:4, ya lo leímos, se vive en novedad de vida. Hermano, el Señor nos está llamando a que tengamos y que vivamos una novedad de vida. Amén. Hermano, nosotros podemos vencer al pecado porque el pecado ya fue vencido. Ya no le sigamos dando derechos a aquel o aquello que ya se le fue quitado los derechos. Amén. En Romanos también 6:14 nos habla que se vive por gracia. Porque ya no estamos bajo la ley. Muchos enemigos, otro beneficio, muchos enemigos son eliminados. Los hebreos ya habían escapado de Egipto, hermano, pero en el ser bautizados en la nube, en el mar, hermano, eso nos habla, hermano. Mire, cuando los israelitas pasaron al otro lado, cuando vinieron, vieron a sus enemigos y se cerró el mar, ahí se quedaron sepultados, hermano. Ahí pueden quedar, si tú no has sido bautizado, ahí puedes quedar enterrado el temor, tus enemigos, aquellas todas situaciones que te hacen el diario vivir difícil, hermano. Amén. Pero Dios es bueno. Dios, hermano, es maravilloso. Amén. Entonces, hermano, ese es un poquito, hermano, del hablar de lo que es el bautismo en agua. Es una administración, hermano. Es una puerta dimensional que nos abre las puertas del cielo, que nos abre las puertas de la salvación. Hermano, interesante, el bautismo es una puerta dimensional que quita derechos del pecado en nuestras vidas. Mi esposa publicaba hace unos días un pensamiento de Martín Lutero y decía, fui bautizado, algo así decía el pensamiento. Pero no sabía que el viejo hombre sabía nadar y todos los días tengo que. Hermano, es un acto de fe lo que se hace, es que está sepultado. Porque la palabra dice usted al bautizarse, eso es lo que está haciendo. El tema es después de. A quien alimente, a quien autorice, a quien ceda derechos, usted en su vida, ese ya es su problema. Ya la obra principal ya la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde quitó todo derecho. Pero hoy, hermano, tenemos que buscar del Señor. Sí, hermano, ya somos bautizados, pero seguimos teniendo problemas serios, hermano, con el pecado y toda la situación que la mata. Es el tema, es el tiempo de meternos más y más con el Señor. Amén. Pues ese es un tema, hermano. Vamos a seguir estudiando las puertas que podemos ver, hermano, a través. Ya con una nueva vida, sin derechos del pecado. Vamos a hablar un poquito sobre sobre la sujeción, que es un tema bien complicado muchas veces. Vamos a hablar sobre la oración eficaz, vamos a hablar sobre el ayuno, vamos a hablar sobre el discipulado, porque, hermano, el vigilar, hermano, uno de los aspectos importantes que nos abre el tema del ser bautizados, nos habla de que queremos también ser discípulos del Señor. La palabra del Señor dice, id y predicad y haced discípulos. No es solamente de ir a predicar el evangelio, es parte, es un mandamiento, es una delegación de parte del Señor. Pero la esencia es haciendo discípulos y enseñándoles. El discípulo, hermano, es aquel que se empieza, el que quiere aprender porque está comprometido, aquel que quiere aprender porque se quiere desarrollar. Hoy por hoy, hermano, el área de discipulado en la mayoría de iglesias está descuidada, pero los discipulados nos hacen fuertes. Mire, hermano, se hace un concierto, ahí está toda la gente, hermano, pero se habla de un discipulado, la gente no se conecta. Primero Dios, ya en un mes y medio, abrimos los discipulados en la iglesia. Ojalá que usted pueda sentir esa necesidad y los vamos a seguir transmitiendo para que usted, que no esté en Huehuetenango o que realmente no pueda llegar, esté conectado, pero que se pueda conectar y que podamos aprender, porque yo creo con todo mi corazón que el discipulado, hermano, es la estructura, es la médula espinal, hermano, de una iglesia. Si no hay conocimiento, ¿a quién vas a ir a alabar? Si no hay un discipulado, ¿a quién vas a ir a alabar?
Si no hay un buen discipulado, hermano, ¿a quién vas a ir a adorar? Si no hay un buen discipulado, ¿a quién le vas a servir? Si no hay un buen discipulado, hermano, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Si no hay un buen discipulado, no se te va a enseñar cómo es el dar, por ejemplo. ¿A quién vas a orar? ¿De quién te vas a enamorar si no conoces? Amén. Entonces es importante. Amén. Así que vamos a seguir estudiando la Escritura, pidiéndole al Señor su misericordia. Y sé que el Señor tendrá el cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar y vamos a ver a nuestros anuncios. Y terminamos en esta noche. Padre, gracias por la permisión que nos diste de estar conectados, la permisión que le diste a mis hermanos y esa necesidad que has puesto en el corazón de mis hermanos, de las familias conectadas, Señor, de hermana Evelyn, de hermana Maribel Rosales, Señor, gracias, bendecimos la vida de mi hermana Maribelita, Señor, en donde esté, por favor, hermana Iris Cruz, Padre, hermano Jonathan, hermano Marco, Padre amado, hermana Mari, hermana Evelyn, hermano Pollito, hermana Surama, todos los hermanos que están conectados, Señor, quizá no alcanzo a divisar todos, Señor amado, pero tú conoces a cada uno y que se han conectado con la necesidad de aprender, con la necesidad de crecer. Padre, gracias. Te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde podamos ver tu gloria, donde podamos ver tu poder en nuestras vidas. Y por sobre todo una semana donde podamos demostrarte que te amamos, que te queremos ser fiel. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a terminar solo dando algunos anuncios. Hermanos, el día de mañana, martes 6:30, nuestra página está conectada a nuestra iglesia central. Vamos a estar conectados al servicio de ellos. El día jueves, a partir de las 8:30, conectados en este mismo canal. Vamos a estar compartiendo la palabra desde este espacio, hermanos, desde este lugar, nuestra casa. Vamos a seguir compartiendo la palabra. El día viernes, conectados nuevamente a nuestra iglesia central, 6:30. Amén. El domingo, 10 de la mañana, si usted está conectado a esta página y no tiene una iglesia y necesita, hermano, amigo, buscar un lugar, pues ahí estamos a sus órdenes. Será un privilegio poder buscar al Señor juntos y sé que el Señor tiene palabra para su vida. Ahí lo esperamos, iglesia amada, 10 de la mañana, el día domingo. Anuncio, hermano, para el día 6. Va a haber nuestro primer ayuno después de todo este confinamiento y toda esa situación. Estamos programando tener un ayuno a partir de las 10 de la mañana. Lleguemos, espero poder transmitirlo, hermano, y vamos a estar clamando, vamos a estar pidiendo misericordia. Si usted, hermano, tiene peticiones, mande sus peticiones. Creo yo que vamos a poder estar en línea también y poder responder y orar por las diferentes necesidades que hay. Amén. Así que esos son los anuncios, hermano, y a partir del 12 de noviembre, si no estoy mal, día viernes, regresamos ya a nuestros cultos, hermano, en la casa del Señor. Ya no van a ser jueves, sino van a ser el día viernes. Vamos a tener viernes y domingo ya nuevamente en la iglesia. Lo invitamos, prepare su tiempo. Hemos estado un poquito cómodos, pero el Señor, hermano, que haga esa operación en nuestras vidas de la necesidad de buscar. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos amados, y estamos despedidos y siempre pendientes de nuestras programaciones. Que el Señor les bendiga, les amamos, fortaleza del Señor. Amén.